¿Alguna vez has sentido que no puedes más? Que el peso de la vida te supera y que simplemente no sabes cómo continuar. Si te sientes así, quiero que te quedes hasta el final de este video, porque lo que voy a compartir contigo no solo cambió mi día, sino que transformó por completo mi manera de ver la vida. Esta es una historia real, y sé que puede tocarte como me tocó a mí. Así que, respira profundo, relájate y acompáñame en esta reflexión. Hace un tiempo, atravesaba uno de esos momentos en los que todo parece derrumbarse. Me levantaba cada mañana con la sensación de que nada de lo que hacía tenía sentido. Era como si me encontrara atrapado en un ciclo interminable de tareas y preocupaciones, sin un propósito claro que me diera energía para seguir adelante. Cada día comenzaba igual, la alarma sonaba, pero mi cuerpo no respondía. Me quedaba inmóvil en la cama, mirando al techo, sintiendo cómo la ansiedad crecía a medida que las horas avanzaban. Lo peor era que, aunque me levantara y siguiera con mis rutinas, lo hacía por pura inercia, sin entusiasmo ni motivación. Mis responsabilidades me sobrepasaban. Desde asuntos laborales, que parecían acumularse sin fin, hasta problemas personales que no encontraba la manera de resolver. Las relaciones con las personas cercanas comenzaban a tensarse, me sentía incapaz de darles el tiempo o la atención que merecían. Mi mente no paraba de correr, siempre enfocada en lo que no había hecho, en lo que faltaba por cumplir. Las noches eran las más difíciles. El agotamiento físico no era suficiente para calmar mi mente. Me quedaba despierto, dándole vueltas a todo lo que salía mal, buscando respuestas que no llegaban. Incluso las cosas más sencillas, como disfrutar de una comida o dar un paseo, habían perdido su sentido. Las dificultades parecían no tener fin. Cada vez que resolvía un problema, surgían dos más. Las pequeñas complicaciones se acumulaban y, poco a poco, comenzaron a sentirse como montañas insuperables. Algo que antes habría sido trivial se volvía abrumador. Mi energía emocional estaba al límite, como si estuviera en constante lucha con el mundo y conmigo mismo. Las soluciones parecían estar fuera de mi alcance, y empecé a preguntarme si realmente valía la pena seguir intentándolo. Fue entonces cuando la idea de rendirme empezó a hacerse más fuerte en mi mente. No rendirme en el sentido dramático, sino en algo más silencioso, más sutil, dejar de luchar. Pensaba en bajar los brazos, aceptar que tal vez la vida era simplemente así de dura y resignarme a vivir con esa sensación de vacío. Me sentía como si hubiera perdido mi capacidad de soñar, de aspirar a algo mejor. Todo se volvió un esfuerzo inmenso, incluso los actos más simples, como levantarse de la cama o enfrentar un nuevo día. Una tarde, cuando sentía que no podía soportar más la presión, decidí hacer algo que nunca había considerado en serio antes. En busca de un poco de paz, me dirigí al templo local, donde sabía que realizaban meditaciones grupales. No era muy dado a este tipo de prácticas, pero en ese momento, estaba tan abrumado que cualquier cosa que pudiera ofrecerme un respiro, aunque fuera momentáneo, parecía una buena idea. El templo estaba situado en un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. Al entrar, me recibió un ambiente de profunda serenidad. Las paredes decoradas con figuras budistas, los suaves cantos de los monjes resonando a lo lejos, y el delicado aroma a incienso que impregnaba cada rincón del lugar, me hicieron sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: calma. Me senté en el suelo, entre el grupo de personas que también buscaban un espacio de tranquilidad, y cerré los ojos, esperando que la meditación pudiera ofrecerme algo, aunque fuera un breve alivio. El maestro, un hombre de apariencia sencilla pero con una profunda calma en su rostro, caminó hacia el centro de la sala. Todos en el grupo guardamos silencio mientras él comenzaba a hablar con una voz suave pero clara, una voz que parecía vibrar con sabiduría. Su presencia transmitía una quietud que casi podía sentirse en el aire. Sin embargo, en ese momento, yo seguía sumido en mis propios pensamientos. Las preocupaciones, los miedos y la sensación de desesperanza seguían dando vueltas en mi cabeza como un torbellino.
No sabía que, en cuestión de minutos, todo eso empezaría a cambiar. El maestro comenzó su discurso con algo aparentemente simple: la vida, tal como la vivimos, está llena de desafíos y sufrimiento. Pero, a menudo, nos enfocamos tanto en el dolor que olvidamos algo fundamental: la naturaleza transitoria de todo lo que experimentamos. Mientras lo escuchaba, esas palabras no parecían tan reveladoras al principio. Sin embargo, su voz tenía un ritmo pausado, casi hipnótico, y algo en su tono me hizo prestar más atención. Nos aferramos al dolor, nos identificamos con él, continuó el maestro, como si fuera lo único que existiera. Nos olvidamos de que las nubes, por oscuras que sean, siempre se disipan. Pero, ¿qué hacemos cuando estamos atrapados en la tormenta? Lo que necesitamos, más que nada, es aprender a estar presentes. Estar aquí, ahora, con lo que tenemos, con lo que somos, y aceptar que este momento, como todos los demás, también pasará. En ese instante, algo en mí comenzó a aflojarse. Era como si esas palabras hubieran tocado una cuerda que llevaba mucho tiempo tensada. Me di cuenta de que, hasta ese punto, había estado viviendo como si mi sufrimiento fuera permanente, como si nunca fuera a terminar. Me había estado identificando tanto con mis problemas que se habían convertido en mi realidad absoluta, olvidando que, como todo en la vida, esto también era temporal. El maestro hizo una pausa y luego, con una serenidad que llenó la sala, dijo algo que no olvidaré: el sufrimiento es parte de la vida, sí. Pero no es lo único. En este mismo instante, mientras escuchas estas palabras, hay algo más: la paz que buscas, ya está aquí, dentro de ti. No es algo que tengas que encontrar en otro lugar, es algo que siempre ha estado presente, esperando a que dejes de luchar y simplemente la reconozcas. Esas palabras llegaron a mí como un rayo. Siempre había pensado que la paz y la felicidad eran algo que se debía alcanzar, algo lejano que solo vendría cuando solucionara todos mis problemas. Pero él decía algo completamente diferente: que la paz no era un destino, sino un estado que ya existía, si me permitía estar presente y dejar de resistirme a lo que estaba viviendo. En ese momento, con los ojos aún cerrados, dejé de luchar mentalmente. Dejé de intentar huir de mis pensamientos, de mis preocupaciones. Por primera vez en mucho tiempo, me permití simplemente estar. Sentí el suave aroma del incienso llenando mis pulmones, escuché la respiración tranquila de las personas a mi alrededor y noté cómo el suelo firme bajo mis pies me sostenía. Todo seguía igual, pero algo dentro de mí había cambiado. El maestro continuó, hablando sobre cómo, en los momentos de mayor desesperación, la clave no es intentar cambiar el exterior, sino observar el interior. Es en la aceptación del momento presente, sin juicio ni resistencia, donde se encuentra la verdadera paz, dijo. Y fue ahí donde entendí algo importante: mi sufrimiento no venía únicamente de mis problemas, sino de mi resistencia a ellos. Mi constante lucha por cambiar lo que no podía controlar era lo que me tenía agotado. Cuando la meditación terminó, abrí los ojos lentamente. La sala seguía en silencio, pero dentro de mí, algo había comenzado a moverse. No es que mis problemas hubieran desaparecido, ni que todo en mi vida hubiera cambiado en ese instante. Pero había algo diferente en mi manera de percibirlo todo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez no estaba tan perdido como pensaba. Comenzó con una simple pregunta que de inmediato captó toda mi atención: ¿qué haces cuando sientes que no puedes más? Esa pregunta resonó en lo más profundo de mí, como si hubiera puesto en palabras exactas lo que estaba sintiendo en ese preciso instante. No era solo una cuestión general, era mi pregunta. Era como si él hubiera leído mi mente, como si supiera que justo antes de entrar en el templo me encontraba al borde de la desesperación, sin saber cómo continuar. Entonces, después de un breve silencio que me pareció eterno, el maestro continuó: todos hemos estado ahí. Todos conocemos esa sensación de estar agotados, física y mentalmente, de sentir que estamos al borde del abismo, preguntándonos si podremos dar un paso más. Pero en ese momento, cuando parece que no hay salida, hay algo que debemos recordar:
no estás solo en ese sufrimiento. Esas palabras, no estás solo en ese sufrimiento, cayeron sobre mí como un bálsamo. Me di cuenta de que había estado viviendo mi dolor como si fuera una experiencia única, como si nadie más pudiera comprender lo que estaba atravesando. Había estado tan enfocado en mi propia lucha que olvidé algo fundamental: el sufrimiento es parte de la experiencia humana, un hilo invisible que nos conecta a todos. Es fácil sentirse aislado cuando el dolor es tan intenso, pero al escuchar al maestro, comprendí que, en algún lugar, otra persona también estaba lidiando con sus propios demonios, con sus propias batallas internas, tan reales y abrumadoras como las mías. En cada esquina del mundo, alguien más está enfrentando una lucha parecida, continuó. Y aunque el sufrimiento de cada uno es único en su forma, en su intensidad, la experiencia de sentirse perdido, de no saber si podemos continuar, es universal. La vida tiene una manera de poner a prueba nuestra resistencia, de empujarnos a los límites que creíamos no poder soportar. Pero en esa prueba, también nos ofrece algo invaluable, la oportunidad de practicar la gratitud. Practicando la gratitud. Me quedé pensando en esa idea. En ese momento, no parecía tener sentido. ¿Cómo podía pensar en gratitud cuando todo a mi alrededor parecía desmoronarse? ¿Cómo podría agradecer por algo si lo único que sentía era agotamiento, dolor y confusión? Pero a medida que el maestro hablaba, me di cuenta de que la gratitud de la que él hablaba no era la gratitud común, no era solo estar agradecido por lo obvio, por las cosas buenas que ocurren en nuestra vida. No, su mensaje era mucho más profundo. La gratitud, explicó el maestro, no es solo para los momentos en que todo parece estar en su lugar. No es solo para cuando la vida fluye con facilidad. La verdadera gratitud, la que tiene el poder de transformarnos, es la que practicamos en medio de las dificultades, cuando más lo necesitamos. Porque en los momentos más oscuros, cuando sientes que no puedes más, es cuando la gratitud te recuerda que, aunque estés pasando por un infierno emocional, aún existen pequeñas luces a tu alrededor. Empecé a pensar en eso mientras el maestro hablaba. En medio de mi caos, nunca me había detenido a buscar esas pequeñas luces. Estaba tan atrapado en mi dolor, tan concentrado en lo que estaba mal en mi vida, que no me había dado cuenta de que había otras cosas que seguían bien, aunque fueran pequeñas. Mi mente se había enfocado en mis problemas como si no existiera nada más, como si mi sufrimiento fuera todo lo que importaba, todo lo que existía. Sin embargo, mientras escuchaba, una nueva idea comenzó a formarse lentamente: tal vez mi percepción era el problema, tal vez no había estado mirando lo suficientemente cerca. El maestro prosiguió: cuando nos encontramos al límite, cuando sentimos que estamos por rendirnos, es el momento perfecto para detenernos, tomar un respiro y hacer algo simple pero poderoso, buscar algo, lo que sea, por lo que podamos sentir gratitud. No tiene que ser algo grande, puede ser una pequeña cosa, algo que quizás hemos pasado por alto porque el dolor nos ha cegado. Puede ser el hecho de que aún estamos aquí, respirando, enfrentando otro día. Puede ser la presencia de alguien querido, un momento de paz, o incluso el aprendizaje que esta prueba nos está ofreciendo. Sus palabras me desarmaron. Hasta ese momento, había estado tan enfocado en encontrar soluciones inmediatas a mis problemas que había olvidado detenerme y simplemente apreciar las cosas que seguían funcionando en mi vida, aunque fueran pocas. Empecé a pensar en lo que todavía tenía, lo que no había perdido, mi capacidad de respirar, de pensar, de reflexionar, las personas que me habían apoyado, incluso cuando yo me sentía distante. Quizás nunca les había agradecido lo suficiente. Me di cuenta de que, incluso en mi desesperación, había cosas por las que podía estar agradecido, aunque antes no lo hubiera visto así. La gratitud, dijo el maestro, no solo cambia la manera en que vemos nuestra situación, sino que también nos permite reconectar con lo que realmente importa. Nos permite recordar que, aunque el dolor sea real, también lo es la belleza que nos rodea. Cuando practicas la gratitud, incluso en medio del sufrimiento, abres un espacio en tu corazón para la esperanza, para la posibilidad de que, aunque ahora todo parezca oscuro, las cosas cambiarán.
porque todo cambia. Esa última frase, todo cambia, me golpeó con fuerza. La impermanencia era una enseñanza clave en el budismo, pero en ese momento la sentí de manera más profunda que nunca. Todo cambia. Mi sufrimiento, por intenso que fuera, no duraría para siempre. Como todas las cosas, estaba destinado a pasar. Y mientras tanto, mientras el dolor seguía presente, la gratitud podría ser una herramienta para recordarme que siempre había algo más. Algo más allá del dolor. Gratitud, esa palabra me desconcertó profundamente. ¿Cómo podía sentir gratitud en medio de la tormenta que estaba atravesando? ¿Cómo podía agradecer cuando mi vida parecía una cadena interminable de problemas y fracasos? Mientras el maestro continuaba hablando, mis pensamientos luchaban contra su mensaje. Todo en mi interior gritaba que no había nada por lo que sentirse agradecido. El dolor, el agotamiento, la confusión, todo era demasiado abrumador. Sin embargo, algo en su voz suave pero firme me invitaba a intentarlo. Cerré los ojos y, a pesar de la resistencia de mi mente, traté de hacer lo que él sugería, concentrarme en mi respiración. Sentí el aire entrando lentamente por mis fosas nasales, inflando mis pulmones, y luego saliendo, con la misma calma, devolviendo algo de ligereza a mi cuerpo. Cada respiración me anclaba más al presente, al momento en el que realmente estaba, no al caos de pensamientos que habitaba en mi cabeza. Intenté calmar mi mente, aunque seguía repleta de pensamientos de desesperación, como una tormenta que no cesaba. Recordé todo lo que me preocupaba, las veces que sentí que no podía más, y me pregunté cómo sería posible encontrar gratitud en medio de todo eso. El maestro seguía hablando, y sus palabras flotaban en el aire, como si estuviera esperando a que todos en la sala hicieran esa misma pausa, a que abriéramos un pequeño espacio en nuestras mentes para dejar entrar algo nuevo. La gratitud no significa ignorar el dolor, ni pretender que todo está bien cuando claramente no lo está, continuó, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por mi mente. Era como si respondiera a mis dudas antes de que yo pudiera siquiera formularlas. La gratitud es algo más sutil. No se trata de pintar una sonrisa falsa en el rostro cuando todo a tu alrededor se está derrumbando. Se trata de reconocer las pequeñas luces que siempre están presentes, aunque las nubes sean densas y el cielo parezca completamente cubierto. Mientras escuchaba, esas palabras comenzaron a tener un poco más de sentido. No me pedía que negara mis problemas o que fingiera que todo estaba bien. Me pedía que, a pesar de todo, buscara algo, cualquier cosa, por pequeña que fuera, que aún trajera luz a mi vida. La idea me seguía pareciendo extraña, incluso desafiante, pero a medida que la reflexionaba, algo comenzó a cambiar en mi interior. Me di cuenta de que, en medio de mi dolor, me había enfocado tanto en lo negativo, que había perdido completamente la capacidad de ver lo positivo. Me había convencido de que mi sufrimiento era absoluto, que no había espacio para nada más. Incluso cuando sientes que no puedes más, dijo el maestro, con una serenidad que me resultó casi hipnótica, siempre hay algo por lo que agradecer, la simple respiración que entra y sale de tu cuerpo. La calidez de un sol que nunca deja de brillar, o la sonrisa de alguien que te quiere. Esa última frase, la sonrisa de alguien que te quiere, resonó profundamente en mí. De repente, mi mente se fue hacia las personas cercanas a mí, esas personas a las que quizás había estado dejando de lado en mi desesperación. Pensé en los pequeños gestos de apoyo que, en mi angustia, había pasado por alto. Un mensaje de un amigo, un abrazo silencioso, una mirada comprensiva. Eran detalles que, en medio de mi sufrimiento, había dejado de valorar, pero que ahora, mientras respiraba profundamente y trataba de seguir las palabras del maestro, comenzaban a adquirir un nuevo significado. Pensé en la simple respiración que hasta ese momento había tomado por sentado. No había prestado atención al hecho de que, a pesar de todo, seguía vivo, seguía respirando. ¿Cuántas veces había agradecido por esa capacidad básica, esa función automática de mi cuerpo? Nunca, en realidad.
Y ahora, con cada inhalación y exhalación, empecé a sentir una pequeña chispa de alivio. No era mucho, pero era un comienzo. Y luego, la idea del sol. Me pareció algo tan sencillo, tan básico, que casi me dio risa internamente. Pero el sol siempre estaba allí, brillando día tras día, sin importar si yo lo notaba o no. Incluso en los días más oscuros, su presencia seguía siendo constante. Podía estar oculto detrás de las nubes, pero no dejaba de brillar. Esa constancia, esa presencia imperturbable, comenzó a significar algo más profundo para mí, que, a pesar de mi tormenta personal, había cosas en la vida que seguían su curso, que estaban más allá de mi control, pero que también ofrecían estabilidad. El maestro siguió hablando de la gratitud como un ejercicio de perspectiva. No se trataba de ignorar el dolor, sino de encontrar esos pequeños puntos de luz que, aunque insignificantes en apariencia, tenían el poder de suavizar la experiencia del sufrimiento. De repente, entendí que la gratitud era una forma de resistencia, una manera de mantenerme en pie, aunque todo lo demás me estuviera empujando hacia abajo. No iba a hacer desaparecer mis problemas, pero podía cambiar mi relación con ellos. Comencé a sentir que, aunque la tormenta no hubiera pasado, algo en mí sí había empezado a calmarse. Me di cuenta de que llevaba días, quizás semanas, sin detenerme a observar las cosas simples, esas que siempre estaban ahí, pero que yo había dejado de notar. Estaba tan enfocado en mis problemas, en lo que no tenía, en todo lo que me faltaba, que el resto del mundo había quedado en segundo plano. Mi mente estaba completamente sumergida en una espiral de preocupaciones, que solo parecía profundizar cada día más. Todo giraba en torno a lo que estaba mal, a lo que no podía controlar. Pero entonces, una pregunta comenzó a formarse lentamente en mi mente, ¿y si ese era precisamente el error? ¿Y si no necesitaba que mis problemas desaparecieran para sentirme mejor? Tal vez no se trataba de que todo cambiara externamente, sino de que yo cambiara la forma en que veía las cosas. El maestro, como si respondiera a mi reflexión interna, añadió algo que me hizo detenerme. Cuando te sientas abrumado, dijo con calma, tómate un momento, cierra los ojos y enumera 3 cosas, solo 3, por las que puedas sentir gratitud en este preciso instante. No tienen que ser grandes cosas. Puede ser el hecho de tener un techo sobre tu cabeza, el agua que bebes, o simplemente la oportunidad de estar aquí, ahora, escuchando estas palabras. En ese instante, decidí seguir su consejo. Cerré los ojos, a pesar de la resistencia que sentía. Mi mente todavía estaba ocupada, llena de ruido, con pensamientos que me arrastraban de un lado a otro. Sin embargo, poco a poco, me obligué a detener ese flujo constante y a pensar en 3 cosas, solo 3, por las que pudiera sentirme agradecido. Al principio, fue difícil. Parecía que las preocupaciones seguían dominando el espacio, como si no hubiera lugar para nada más. Mi mente seguía inundada de pensamientos negativos, cada uno luchando por ser el más importante. Pero, con un esfuerzo consciente, decidí apartarlos, aunque fuera por un momento. Lentamente, algo empezó a cambiar. Empecé a encontrar pequeños puntos de luz entre las sombras. Me di cuenta de que, incluso en medio de mi malestar, existían motivos por los cuales sentir gratitud. No eran grandiosos ni revolucionarios, pero ahí estaban. Me enfoqué en la sensación de estar vivo, de poder respirar y de sentir mi cuerpo conectado con el suelo. Eso, de por sí, era algo que podía agradecer. Luego, pensé en el apoyo de una persona cercana, alguien que había estado presente para mí incluso en los momentos en los que yo había estado emocionalmente distante. Ese apoyo, ese vínculo humano, era algo invaluable. Y por último, me di cuenta de que ese mismo instante, en el templo, era un momento de paz que me estaba permitiendo reflexionar, algo que no había hecho en mucho tiempo. Tener la oportunidad de parar, de escuchar, de respirar, eso también era un motivo de gratitud. El cambio fue sutil, casi imperceptible al principio, pero enormemente poderoso. No, mis problemas no desaparecieron como por arte de magia.
No hubo una solución inmediata a las dificultades que me habían llevado hasta allí. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a transformarse. Me di cuenta de que el sufrimiento, por intenso que fuera, no era lo único que existía en mi vida. Que, junto al dolor y la confusión, también había espacio para otras emociones, como la gratitud, incluso en los días más oscuros. La gratitud no borraba mis problemas, pero les quitaba el poder absoluto que les había dado. Me permitió ver que, aunque la tormenta aún rugía, había refugios, pequeñas islas de paz y luz a las que podía aferrarme. Y esa perspectiva nueva, esa chispa de gratitud, me dio la fuerza para seguir adelante, con la certeza de que no todo era dolor. Había algo más, algo que siempre había estado ahí, esperando ser reconocido. Desde ese día, cada vez que siento que no puedo más, hago el mismo ejercicio. Me detengo, cierro los ojos y busco 3 cosas por las que agradecer. A veces, es solo el aire fresco en mi rostro. Otras, la amabilidad de alguien que me dio una palabra de aliento. Y aunque los problemas siguen presentes, mi manera de verlos ha cambiado por completo. El budismo nos enseña a abrazar el momento presente, a aceptar que el dolor y la dificultad son parte de la vida, pero también lo son la gratitud y la alegría. Y es en esa mezcla, en ese equilibrio, donde encontramos la verdadera paz. Si alguna vez te has sentido así, si has pasado por momentos en los que sientes que no puedes más, quiero que me lo cuentes en los comentarios. ¿Qué es lo que haces para seguir adelante? ¿Has intentado practicar la gratitud cuando todo parece perdido? Quiero leerte y que esta comunidad también lo haga, porque todos podemos aprender unos de otros. Y si este video te ha ayudado, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más reflexiones como esta. Recuerda, siempre hay algo por lo que agradecer, incluso en los días más difíciles. Nos vemos en el próximo video. Namaste.